Un saludo a cada uno de los estudiantes que hoy, viernes 26, se está dando cita, curso Desarrollo Humano, ¿no? Soy el instructor, nombre José Luis Chávez Álvarez, tengo 22 años, ¿no?, laborando, ¿no?, en esta institución a la cual amo mucho, Senati. Y hoy vamos a tener con ustedes el curso de Desarrollo Humano. Este curso es bien amplio, es el curso, ¿no? Entonces, en cuanto al material, está en la plataforma, ¿no? En el Blackboard, ahí está todo el material, está el manual del curso, tiene alrededor de 280 páginas, ¿ya? También está material complementario, ¿no? Videos, etcétera. O sea, todo está dentro del Blackboard. Entonces ahí han puesto toda la información que necesitamos. Y yo utilizo ¿no? Está el plan curricular también. Entonces yo utilizo el material, ¿no? Ese material lo utilizo. Entonces, y los reto que ustedes, ¿no?, ingresen a la plataforma y ahí van a encontrar el material, ¿no? El manual del curso, entonces para que ustedes lo revisen, ¿no? Entonces, el curso es amplio, son 40 capítulos, ya, 40 capítulos. En cada semana yo voy a tocar, por ejemplo, 5 temas, ¿no? O 4, ¿no? Dependiendo, por ese lado que está ahí. Muy bien, los temas que voy a tocar, ahí están en la pantalla que está ahí, ¿no? Vamos a ver liderazgo, vamos a ver el ego, equilibrio personal, desapego personal, responsabilidad y trabajo en equipo, ¿no? Esperemos que el tiempo permita cumplir con todo ello. A ver, yo voy a llamar, tengo acá mi panel, ¿no?, donde están los estudiantes. El alumno Edwin Acero. ¿Estás ahí, hijo? Presente, profesor. A ver, lea la diapositiva. Espera un momento, profesor, no me carga. Trabajo del curso, 30%. Trabajo del curso TR. 2. Foro temático del curso, 20%. Foro temático del curso FR1. 3. Test de evaluación, 10%. Evaluación T01, T02, T03, T04. 4. Examen final del curso, 40%. Evaluación final del curso. Bien, mire, entonces aquí le estoy presentando cuáles las actividades que ustedes tienen que realizar. Esas actividades son estándares, ¿no? O sea, todos los cursos tienen esa estructura en cuanto a la evaluación. Entonces dice, trabajo del curso, ya, para nuestro curso Desarrollo Humano, ya hay un solo trabajo. Generalmente son 2, primera entrega, segunda entrega, ¿no? En este caso han puesto 1, el semestre pasado hubieron 2. Ya, eso depende de lo que están a cargo del material es la gerencia académica. Nos han puesto 1. Ya, otro detalle Profesor, más. buenos días. Sí, ¿Escucha? bueno. Sí, te escucho, sí. Profesor, buenos días. Disculpe que lo interrumpa. No me carga la diapositiva. ¿Qué puedo hacer? No veo la diapositiva que actualmente usted está dictando. Ya, a ver, justo al comienzo comentaba lo siguiente, ¿no? Entonces, cada uno tiene que solucionar, ya, tiene que solucionar, en este caso, esos son ya problemas técnicos de cada uno, ya, problemas técnicos. Acá mi recomendación es lo siguiente, ¿no? Entonces, no es posible tener una PC, ya, porque en el celular muchos es un poco más limitado, ¿ya? Entonces, lo recomendable, en una PC que tenga una buena, en este caso, conexión, ¿no?
tenga su buena conectividad por ese lado, ¿no? Lo que se requiere que sea, pues, una conexión física, ¿no? Entonces, para que de esa manera tú puedas tener, porque si tú, hay lo siguiente, hay algunos, cuando yo pregunto al comienzo, ¿me escucha? Uno me dice entrecortado, ya. Segundo, la imagen no lo visualizo, entonces ya es problema ya, en este caso, del estudiante, ¿no? Lo que me está indicando, ya es problema que tú tienes que solucionar esos problemas técnicos, ¿no? Les comento, ¿no? Yo Sí, profesor. el año pasado yo tuve inconvenientes, ¿ya? Yo tenía el servicio de internet, pero como el mes de enero no había problema, febrero, entonces como no necesitaba, entonces di de baja, ¿no? Tenía el trío, entonces me quedé solamente con el cable, entonces di de baja, ¿no? De internet. Y bueno, en marzo empezó, pues, ¿no? Ya hemos tenido un mes, ¿no? Un año, perdón, de esta situación, por ese lado, entonces ya se dio. Y entonces dije, che, ya tenía que editar, entonces en abril ya se reestructuró, empezó las clases virtuales. ¿Y qué es lo que hice? Entonces utilicé mi celular como Wi-Fi, ¿no? Entonces llamé a la empresa para que me dio, y por la coyuntura se murió más de 6 meses por ese lado que está ahí, ¿no? Entonces tuve como más de 6 meses utilizando mi celular como Wi-Fi y me sirvió, ¿no? Lo tuvo más o menos a un nivel medio por ese lado que está ahí. Entonces al comienzo se había un poco entrecortado. Entonces ya, felizmente en el mes de noviembre del año pasado ya la empresa me puso, etcétera. Entonces, igual, por eso le digo, tenemos que ir mejorando, ¿no? Mejorando. Entonces la conectividad, ya tengo una buena conectividad, tengo una, ¿no? Está el router, pero yo tengo el cable en físico que está ahí. Entonces, tengo una máquina, por ejemplo, que la institución nos ha facilitado, es una Core i7 de memoria RAM, tiene 32, o sea que es un maquinón por ese lado, que mi pantalla parece cine, inclusive, ¿no? Entonces, es la recomendación que tenemos que ir mejorando por ese lado. Si tú me dices que no visualizas, ya es problema ya tuyo, cuestiones técnicas que cada uno tiene que, y esa es mi recomendación, ¿ya? Entonces, que mejoremos, ¿no? En la medida de lo posible, ya mejoremos. El otro aspecto es que todas las clases son grabadas. Esta clase ya empecé la grabación, está siendo grabado, está ahí, ¿no? Profe, una consulta. Ya, Eh, sí te un, escucho. un CPU así como usted dijo a Core 7, ¿cuánto le costó por lo menos? Bueno, la máquina que tengo ahorita, bueno, el de el mío en este caso, es una Lacto, ¿no? Es Core i7, ya tiene varios años, ¿no? Entonces, es la que utilizaba hasta hace un mes, ¿no? Y de memoria tenía 8, ¿no? También me ha servido muy bien, sino que la institución nos ha facilitado, ¿no? Nos ha Ajá. proporcionado, ¿no? Esta máquina, como le estoy comentando, entonces sí es un buen fierro por ese lado que está ahí. Los precios ahorita varían por ese lado Ay, que está ahí, ¿no? Entonces, pero si uno en este caso va a adquirir, va a hacer un esfuerzo, entonces lo recomendable sería una Core i7, ¿no? ¿no? Entonces, sería ya esa última microprocesador, pues el lado que está ahí. Porque todavía vas a encontrar Core i3, 5, ¿no? Pero si se quiere hacer un esfuerzo, entonces, para que dé vigencia, pero ya es en el mercado, ¿no? Entonces, es lo que estoy comentando a raíz de que hay un estudiante que menciona que no visualiza la imagen, ¿no? Por eso digo, ya. en una Sí, comunicación hay el emisor, o sea, yo estoy el emisor ahorita, ¿no? Entonces yo tengo el equipo bacán por ese lado. Entonces el receptor, ¿cómo recibe? Ya, si tiene problema, ya entonces cada uno tiene que ir eh, mejorando esa situación, ¿no? Con el comentario que me están haciendo, por ese lado que está ahí. ya. Profesor, una consulta. Acerca de las diapositivas, ¿usted lo puede mover? Porque acá a veces usted cambia de diapositiva y yo no lo puedo, yo tengo que moverlo y acá usted no lo puede mover así. Ya no, y yo lo que cambio es la que estoy en uso, ¿no? En el caso tuyo. Ahora, recomendación, estamos usando Microsoft Teams, ¿no? Para la videoconferencia. Entonces, al comienzo, por ejemplo, bueno, es un aprendizaje que uno va teniendo. Al comienzo, por ejemplo, ahorita le he dado yo, al final hay un panel que tiene 3 puntitos, hago un clic y le digo que utilice la pantalla completa.
de tal manera que la diapositiva activa, que es la número 2, entonces sube, y el resto tengo, no el resto de diapositivas, tengo alrededor de 50 diapositivas, de miniatura está debajo, entonces lo puedo visualizar bien. Al comienzo es un aprendizaje, no hacía esa opción, entonces cuando yo proyectaba mi diapositiva, yo tampoco no visualizaba la parte inferior por ese lado. Entonces, ese es un aprendizaje que estamos teniendo. Ahorita estoy en la diapositiva 2, ¿ya? Porque Ya, profe. veo que en algunos casos, por ejemplo, el estudiante está viendo todas en miniatura que está ahí, ¿ya? Entonces, activa la diapositiva 2, esa es la que estoy viendo. Y lo otro es de que tú, en el panel que está en la parte inferior, hay 3 puntitos, clic, dile que te dé pantalla completa para que te muestre. Porque hay estudiantes que sí ven directamente la diapositiva 2, ahí está. Entonces, cuando a veces consulto con los alumnos, a veces me dice, profesor, me leen una diapositiva, pero veo que no es la que está activa, entonces yo me doy cuenta que lo están teniendo en la parte de abajo. Pero yo estoy proyectando ahorita la número 2, es la que estoy proyectando. Ya, ok, profe, que como estoy con el celular, me aparece la diapositiva número 2, pero abajo dice diapositiva 2 de 56, que yo machuco clic y lo puedo mover automáticamente. Claro, el celular es limitado, pues, ¿no? Te da limitaciones, ¿no? A diferencia de manejar una PC, entonces es mucho mejor. Pero también uno se acomoda, no hay ningún inconveniente. No, sí, Lo, recién estoy hablando de la PC porque recién me voy a poder comprar. ya, está bien, sí, sí. Hay que mejorar y también de a poco, ¿no? No te digo que compres, sino que cada uno tenemos que ver nuestra situación. Yo estoy usando esta máquina porque la institución me ha prestado, ¿no? También es un préstamo por ese lado que está ahí. Ese es bacán, ¿no? Pero, Buenos días. bueno. Entonces, bien, ¿cómo va a ser la evaluación? Ya, entonces, trabajo del curso, 30%. Y hace unos minutos te he enviado ya a tu correo, te he enviado yo la plantilla del trabajo del curso, que vamos a hablar más adelante. Ya te he enviado la plantilla, la carátula, etcétera, que vamos a hablar más adelante. En el caso de desarrollo humano hay un solo trabajo. Foro temático, 20%. Test de evaluación, 10%, y son 4 test de evaluación. O sea, cada uno, 10 entre 4 te da 2,5, que sí que cada test, ¿no? Aporta con 2,5%, ¿no? El test de evaluación son autoevaluaciones que te vienen 5 preguntas, te dan un tiempo de 20 minutos y tienes 3 intentos. ¿Ya? Ese es el test. Y finalmente, el examen final, que son 20 preguntas, te dan 60 minutos y también tienes 3 intentos, ¿no? Y eso obviamente pues se va a desarrollar, ¿no? En el mes de junio, ¿no? Cuando nosotros ya completemos, ¿no? Completemos el curso. Entonces, esa es la estructura de la evaluación, ¿no? Dentro del curso, pues el lado que está ahí. Entonces es importante, ¿no? La recomendación que tú tomes nota de esa estructura para que sepas lo que se va a realizar, ¿no? Lo otro es de que todo el material está en el Blackboard, ¿no? Ahí está el manual del curso, ¿no? Ahí está el trabajo, pero además yo te he enviado a ti una plantilla hace unos minutos de tu correo, a todos les he enviado, eh, eh, para que ustedes le den más facilidad, ¿no? Bien, objetivo general. A ver, el alumno Aranguri. A ver, Aranguri, Alexis. Excelente, profe. A ver, estamos en la diapositiva 3. ¿Puede leer la diapositiva? Sí, profe. Objetivo general. Identificar las características de la inteligencia emocional y autocontrol, para que al final del curso el estudiante será capaz de establecer relaciones positivas, constructivas y ampliamente satisfactorias en el hogar. Senati, en el trabajo y los demás ambientes en que tenga que desarrollarse. Construir una imagen personal y estilo propio. Ya. A ver, te pregunto, Aranguri, ¿cómo se llama el curso? El curso es desarrollo humano, profe. Ya, desarrollo humano. Ya, miren. Entonces, a ver, veamos, desmenucemos un poco, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama desarrollo humano? A ver, la pregunta para ti y para todos, ¿de acuerdo? ¿Qué implica? ¿Qué implica cuando uno
desarrollo. ¿Qué cosa implica para ti esa palabra? Desarrollo, ¿no? Se dice desarrollo humano, ¿no? Entonces, ¿qué implica para ti la palabra desarrollo? ¿Qué significa? ¿Qué cosa? Mejorar como Eh, claro, mejorar, profe, ¿no? Las habilidades que tengo, como por ejemplo, en la inteligencia, en todo, ¿no? Para tener más control de mí mismo, más que todo para mejorar mis habilidades. Ya, ya, muy bien, ¿no? Entonces, interesante, miren, por eso que es importante el nombre del curso, ¿no? Dice desarrollo humano. Entonces, esa palabra desarrollo, ya, implica eh, crecer, implica mejorar, pero también implica madurar, ¿ya? Implica también madurar, implica también perfeccionamiento, está ahí, ¿no? Entonces, muchos de nosotros estamos un tanto deformados, ¿no? Un tanto deformados por ese lado que está ahí. Entonces, y necesitamos, ¿qué cosa? Perfección y necesitamos madurez, ¿no? Por eso que el curso se llama Desarrollo Humano. Este es un curso interesante porque nos va a ayudar. La carrera que ustedes están haciendo son carreras técnicas, pero este curso, que es un curso transversal, un curso complementario, le va a dar un marco eh, valorativo, o sea, le va a dar principios éticos y morales a la carrera. Y es lo que necesitamos, no solamente aquí en el Perú, sino a nivel mundial, en toda sociedad, por decir. Más ahora, ¿no? Lo que estamos viviendo, escucho muchos candidatos, ¿no? Que hablan en lo respecto a la parte de valores, ¿no? Pero sin embargo, nuestra realidad es de que el aspecto de estos principios morales, en este caso, está muy venido a menos, ¿no? Si vemos cuántos personajes, ¿no? Desde el Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial, la Fuerza Policial, las Fuerzas Armadas. Entonces, mire, vemos cuántos problemas de corrupción por ese lado que está ahí. Y este curso apunta, ya, apunta por ese lado, ¿no? Entonces, tenemos ahí dos objetivos generales, ¿no? Mi curso tiene que ver con las emociones, sí, tiene que ver con las emociones, aprender a controlar, por eso que, ¿no? Se ha hablado mucho, ¿no? De lo que es la inteligencia emocional, se ha hablado mucho al respecto, hay libros, etcétera, ¿no? Y también el curso apunta que nosotros tenemos que ir construyendo nuestra imagen personal, ¿no? Algunos le llaman la marca personal, o sea, nuestro estilo propio. Bien, a ver, el alumno Condori. Estoy en la diapositiva 4. A ver, Condori. ¿Estás ahí, Condori? Ya. Entonces, dije al comienzo que nuestro curso es activo y participativo. O sea, todos van a participar. A ver, el alumno Christopher Cari. No está, profe, no está. A ver, hay que resucitar. A ver, Christopher Cari. Ya, a ver, no sé qué está pasando. A ver, Cruz Mozombite, entonces. No está tampoco el alumno Roldán. A ver, no sé qué pasa. Ya, a ver, damos el paso. A ver. Que se hagan presentes, profe. Ya, a ver, ya. Tú, José Guzmán, a ver, lee la diapositiva. Objetivos específicos. Primero, conocer las actitudes y atributos del líder. Segundo, cómo mantener nuestro ego bajo control para tener un dominio de nuestras emociones, que también es importante. Cómo alcanzar el equilibrio personal en los diferentes aspectos de la vida, como el ámbito familiar, laboral y sentimental. Comprender que el desapego personal es fundamental para nuestra salud mental y nuestra felicidad. Saber trabajar en equipo como último, profe. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, mire, este es los objetivos para hoy, ¿no? Hoy vamos a ver lo que es el liderazgo. Y el líder, pues, tiene cualidades, atributos, ¿no?
Vamos a ver también lo que es el ego, ¿ya? Equilibrio personal, que significa tener una armonía en diferentes aspectos, conforme dice ahí, en el ámbito familiar, laboral, sentimental. El desapego, actualmente muchas personas, ¿no?, están apegados, ¿no?, a lo material, a otras personas, entonces, lo cual no le permite el desarrollo. Y también algo importante es saber trabajar en equipo. Actualmente las empresas piden dos requisitos para los trabajadores. Uno, saber trabajar en equipo, y otro es trabajar bajo presión. A veces pensamos trabajar en equipo, reunirse dos o más personas, ¿no? Y eso no, eso es grupo. Vamos a ver la diferencia entre grupo y equipo, ¿no? Entonces las empresas piden, ¿no?, que sepa, y eso hay que aprenderlo. Eso tiene que aprenderse, el saber trabajar, ¿no? Entonces hay una diferencia entre grupo y equipo, ¿no? Hay una diferencia. A ver, vamos a empezar con una lectura, ¿ya? Vamos a empezar con una lectura. A ver, el alumno Lázaro Centeno. A ver, Miguel. A ver, Lázaro, ¿estás ahí? A ver, no sé qué sucede, algunos se conectan. A ver, el alumno Leandro Cupe, entonces. Leandro Cupe. Presente, profesor. A ver, de lectura a la diapositiva. Estamos diapositiva 5. Lectura del rey vanidoso y ostentoso. Cuenta que un rey muy vanidoso y ostentoso recibió la visita de un falso sastre, que decía ofrecer la tela más preciosa del reino. El sastre le indicó al rey que la tela era invisible a la mayoría de personas y que solo las personas inteligentes podían apreciar su belleza. Cuando le mostraron la supuesta tela al rey, aunque en realidad no veía nada, elogió sus bondades. Los asesores, para no quedarse atrás, inmediatamente le dieron la razón al rey. Cuando el rey se puso el traje confeccionado con la tela imaginaria, todos los asesores lo alabaron haciéndole saber lo elegante que se veía. Confiando, el rey salió a la calle con su nuevo traje y sus fieles súbditos, al verlo, lo aplaudieron. El rey estaba convencido de lo inteligente que era por haber sido capaz de ver y vestir el nuevo traje. Hasta que pasó un niño que inocentemente gritó: «Miren, el rey está desnudo». Ya, mire, una historia, empezamos con una historia, ya, y el manual del curso, ya, el autor, una característica en cuanto a los temas, es que narra historias, nos cuenta historias bien interesantes, ¿ya? Y aquí una primera es esta de este rey vanidoso y ostentoso. Dice que este falso sastre sabía, ¿no?, de estas características, que el rey era vanidoso y ostentoso, ¿no? Y dice que se acerca y le ofrece, ¿no? Ofrecerle una tela, dice, ¿no?, la más preciosa del reino, por ese lado que está ahí, ¿no? Pero la característica era, dice, que era invisible y que solamente las personas inteligentes, ¿no?, dice, apreciaban la bondad de la belleza de esta tela que está ahí. Entonces, me imagino que al comienzo, pues, el rey, ¿no?, un poquito confundido. Entonces, y él le dijo que le iba a confeccionar, ¿no?, un traje, ¿no?, con esa tela, por ese lado que está ahí. Y hasta que dice el rey, aunque no veía nada, dice, ¿no?, elogió las bondades, ¿no? Entonces, como le dijo que solamente las personas inteligentes veían, ¿no? Entonces dice, bueno, si no veo es porque no soy inteligente, entonces, ¿no? Porque la característica de era que era vanidoso y ostentoso. Entonces se puso el traje que él confecciona con esa tela imaginaria, dice que, ¿no?, luego los asesores, los súbditos, al ver, para no que haya tres, también, ¿no?, alabaron, ¿no? Lo aplaudían por ese lado que está ahí. Y que dice, y de repente, dice, ¿no?, de repente, ¿no?, estaba en la calle,
A ver, voy a pasar a la siguiente, mire la imagen, ¿no? Ahí está el rey, y de repente un niño grita, ¿no? Dice, miren, el rey está desnudo, ¿no? Y ahí ocurrió una conmoción, pues, ¿no? Qué vergüenza. ¿No? Entonces, hay un dicho que dice, los borrachos y los niños Sí, sí. dicen la verdad o la mentira. La verdad, La profe, la verdad, verdad. profe, la Ya, verdad. ¿no? Hay un dicho que La dice, los verdad. borrachos y los niños dicen la verdad. Hay personas a Siempre veces, dicen la verdad. ¿no? Entonces, es un dicho, ¿no? Es un dicho que escucho, ¿no? Y a veces es cierto, ¿no? Hay personas a veces que necesitan, ¿no? Estimularse, ¿no? Para decirle a la otra persona, no recién, ¿no? Poder confrontarla, etcétera, ¿no? A veces necesitan cierto estímulo. Por eso que hay un dicho que dice así, ¿no? Dice, los niños y los borrachos dicen la verdad, por ese lado. Dichos populares. Y en la historia, pues, es un niño. Ven ahí la imagen, bueno, hay un pequeño, está con sus padres, y él menciona lo que ve, ¿no? Porque en realidad, pues, el rey estaba desnudo, por ese lado que está ahí, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que, ¿no? ¿Algún comentario por parte de ustedes? ¿Alguien quiera comentar? Bien, a ver, vamos a la siguiente pregunta. Ya, voy a plantear aquí tres preguntas, vamos a plantear tres preguntas, ¿no? Entonces, y la pregunta tiene que ver, uno, dice, ¿para qué usamos un espejo, ¿no? Entonces me imagino pues que el rey debe tener un espejo y uno, ¿no? Para ver si existe la tela o no. Entonces, a ver, pregunto, ¿no? Pregunto por ese lado que está ahí, ¿no? A ver, el alumno Ramos Portela. Dígame, profe. A ver, ¿para qué usamos un espejo? ¿Qué utilidades tú le ves a un espejo? Para mirarse cuando uno va a salir o para Ya, mirar también los lugares donde no te puedes ver, profe. claro, ¿no? Entonces, en un espejo, ¿no? Va a servir para poder, estamos en el baño, entonces, Para arreglar. para apreciarse por ese lado, ¿no? Entonces, ahí vemos una imagen, está el rey, me imagino, pues, que, no sé, tiene que haberse mirado en el espejo, ¿no? Pero como el falso sastre le hizo creer que eso era invisible, entonces al final salió creyendo, fue embaucado por este falso sastre. ¿Qué más usos se le da a un espejo? ¿Qué más usos le podemos dar a un espejo? A ver, el alumno Méndez. A ver, Méndez. Sí, profesor. Sí, ¿Qué profesor. otros usos se le da al espejo? Para ver el reflejo de una persona. o- A ver, por ejemplo, las bicicletas, las mototaxis y los vehículos tienen un espejo retrovisor, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, miren, otro uso, ¿ya? Es para que cuando uno está manejando pueda ver, pues, ¿no? Lo que está detrás, por ese lado que está ahí, ¿no? ¿Qué más usos encontramos a un espejo? ¿Qué más usos le podemos? Alguien que quiera participar, ojo, cuando preguntamos, si bien es cierto que así designamos, pero en la pregunta para todos, ¿no? Para que todos participen. Profe, para un así en lavado personal, ya sea para el rostro, los dientes y así, Ya, también a ver, también Para para ver los verte cómo detalles. te ves, ya, para ¿no? verte Por los ejemplo, detalles. los detalles, ¿no? Por Profe. ejemplo, a ver, por ejemplo, recomiendan cuando la casa o un departamento chico, cuando tú le pones espejos en la pared, agranda un poco más, ¿no? Entonces, ya un tanto estética. A ver, les comento, y nos transportamos en la época de los griegos, ¿no? Los griegos. Entonces, antes el conflicto se daba, pues, ¿no? O sea, por tierra, por mar, por aire, entonces, pero mucho tiempo atrás, por ejemplo, habían conflictos, ¿no? En el mar
Y en esa época las embarcaciones eran bastante sencillas, ¿no? Entonces, cómo se desplazaba estas embarcaciones marítimas era a través de velas, ¿ya? Entonces, al comienzo era así. Entonces, y cuando había conflictos, ¿no? Entonces los griegos, ¿no? Griegos, sé que ahí habían filósofos, matemáticos, entonces, ellos, ¿qué es lo que hacían? ¿No? Al mediodía, entonces, hicieron unos espejos cóncavos, de tal manera que concentraban los rayos solares y proyectaban a su enemigo y le quemaban las velas. De esa manera sacaba ventaja por ese lado que está ahí. Miren, utilidad que tiene los espejos por ese lado que está ahí, ¿no? Entonces, hay muchos usos. Ahora, en el caso nuestro, vamos a usar un espejo, cada uno de nosotros, para mirar nuestras sombras, ¿ya? Nosotros. Entonces, cada uno de nosotros tenemos aspectos que mejorar. Y a veces no lo vemos con mucha facilidad, entonces vamos a usar un espejito para ver esas sombras que tenemos. Cuando hablo de sombras, es aspectos a mejorar, ¿no? Entonces, para que porque el curso nos habla desarrollo humano que está ahí. Entonces, tenemos que madurar, tenemos que alcanzar perfección, ¿ya? Entonces, un uso que vamos a darle va a ser justamente eso, nos va a servir por ese lado que está ahí. Bien, hemos empezado con una historia, ¿ya? Y ahora, el título dice El espejo del líder juvenil. Por eso hemos empezado con esa historia, ¿no? Entonces nos habla el primer capítulo, dice El espejo del líder juvenil, ¿no? Entonces, bien, y vamos a ver ahora características del líder, ¿no? Vamos a ver características. Vamos a ver varias características de liderazgo. Y lo otro también es que cada uno de nosotros, tú joven y el que habla, tenemos que aprender primero a liderar nuestra vida. Ya, cada uno tenemos que ser líder de nuestra vida, por ese lado. Tiene que ser el arquitecto y el constructor de su vida misma, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en edad que tú tienes ahorita, ¿no? En tu juventud. A veces, ¿qué ocurre? Que hay presión de grupo, ¿no? Y el joven a veces es manipulado por otras personas. Es por edad misma, ¿no? Es la presión de grupo a veces es fuerte. Me ha pasado también a mí. Cuando uno ya, caso mío, ¿no? Soy instructor, soy tercera edad, entonces ya tengo toda una cosmovisión en cuanto al mundo, ¿no? Tengo ya mis principios, en este caso, no 100%, pero sí ya sólidos, ¿no? Y lo otro, cuando hay esa presión, escucho, ¿no? Pero ya uno ha definido. Bien, características del líder. Mira, aquí vemos una de las características, dice, el líder tiene una visión a largo plazo, ¿no? Una visión a largo plazo. A ver, un estudiante, a ver, el alumno Christopher Cari, no sé si ya se conectó. Christopher Cari, ¿estás ahí? Sí, profesor, ¿me escucha? Ya, sí te escucho. A ver, lee la diapositiva, hijo, es la número 8. Espejo del líder juvenil. El líder tiene una visión a largo plazo. La capacidad de mirar lejos ayuda a afrontar el presente con idea de futuro, ampliar el foco, detectar oportunidades, fijar objetivos y diseñar estrategias. Este es también un factor esencial para anticiparse y adaptarse a los cambios que se producen constantemente. Ya, vamos a ver características del líder, ¿no? El líder obviamente tiene cualidades y atributos, ya, tiene cualidad. Entonces, una característica que estamos viendo aquí es su capacidad de poder ver un poquito más, ¿no? Lo que el común y corriente no lo ve, entonces el líder tiene esa capacidad. Y también dice al final, anticiparse, ¿no? Y adaptarse a los cambios. Mire, estamos ahorita, ¿no? Empezó el 20, estamos en 21, ¿no? Y esta situación, esta pandemia, ha producido cambios tremendos, ¿no? A nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, por ese lado. Uno, en educación, es que, por ejemplo, el año pasado, el 6 de marzo, ¿no? Salió un comunicado, hasta ese día las clases fueron presenciales, y salió un comunicado, se suspende, por ese lado, está ahí. Luego lo retomamos en abril de una manera virtual, por eso, miren, cambios, ¿no? Entonces han habido cambios. La institución ya felizmente había adquirido
la licencia del Blackboard, ¿no? Ya había adquirido, entonces el año 19, entonces mire, justo encaja que el 20 se ha utilizado por ese lado, ¿no? Entonces, y ahora estamos haciendo las clases, ¿no? Utilizando estas herramientas digitales, mire, ¿ve? Cambios por ese lado que está ahí, ¿no? Y si tú no te adaptas a los cambios, ¿no? Entonces va a haber una serie de inconvenientes, ¿no? Entonces, inclusive en los negocios también, ¿no? También han habido que, han tenido que, pues, negocios, personas reconvertirse, etcétera, ¿no? Cambios. Bien, otra característica, a ver, el alumno Eduardo Roldán, ¿estás ahí? Sí, profe. Ya, a ver, lee la diapositiva, hijo, es la número 9. El líder es visionario, realista y trabajador. Los buenos guías crean una imagen del futuro y definen hacia dónde llegar. Tiene un pensamiento realista, evalúa posibles escenarios de riesgos, creando un plan de contingencia y acción. Un líder que desea ser exitoso trabaja continuamente con sus colaboradores, aprende de ellos, lucha contra sus debilidades y planea tácticas ante posibles imprevistos. Mire, otras características o cualidades, ¿no? Bueno, hemos visto su imagen de futuro, es importantísimo, pero tiene también un pensamiento realista, es decir, el líder sabe sus fortalezas, pero también conoce sus debilidades, ¿ya? Es importante también, ¿no? Algo que lo caracteriza es un trabajo continuo, ¿no? Entonces, aprende de sus colaboradores, sí, es importante, ¿no? Es importante también, ¿no? Entonces, lucha contra sus debilidades y, ¿no? Entonces, también, todos tenemos, hay debilidades que tenemos que mejorar, ¿no? Entonces, mire, características, ¿no? Líder visionario, realista y trabajador. A ver, el alumno Cruz Mozombite. A ver, Luis Eduardo, ¿estás ahí? Sí, profesor. A ver, Mozombite, a ver, lee la diapositiva. Estamos en la número 10. A ver, ha hecho mutis. No, profe, le respondió Roldán, solamente que los dos se llaman Luis Eduardo. Luis Ya, Eduardo. a ver, Ramos Portela, a ver, lee tú, hijo, lee tú. Ya, profe. A ver, Ramos. El líder desarrolla la creatividad e innovación. El liderazgo consiste en reunir y combinar una serie de atributos que los demás puedan reconocer con la conducta que mostramos. El líder tiene el control de su vida, lo cual le permite desarrollar la innovación y creatividad. El líder ejerce influencia positiva a los demás. Ya, mire, esta cualidad, ya, esta competencia de creatividad e innovación, no solamente es de líder, ya, no son todo ser humano, toda persona, tú y el que habla, tenemos esta cualidad, ¿no? Creatividad e innovación, todos, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la creatividad? Desde el momento cuando tú te levantas, ¿no? Entonces tú te programas, ¿no? Te vas a asear, vas al baño, qué ropa vas a poner, etc. Entonces, ahí está de manifiesto la creatividad y la innovación. A veces pensamos que estas cualidades es, ¿no? De los científicos, los inventores, los artistas, pintores, falso. Todo, ¿no? Lo que pasa es que algunos lo desarrollan más, pero todos. Y aquí algo importante nos dice que tiene control de su vida. ¿Sí? Eso es importantísimo. Es importantísimo que tú y el que habla tenemos que tener el control de nuestra vida. Los demás podrán aconsejarnos, ya, pero tú tienes que ser, ¿no? El artífice de tu vida.
Eso es importantísimo. Y algo más dice, ¿no? El líder ejerce influencia positiva, ¿no? Porque hay liderazgo que ejercen influencia negativa, ¿no? Pero el líder no, su influencia es positiva. Mira, y acá tenemos al tigre Gareca, ¿no? Que él nos hizo soñar, nos hizo alegrar, ¿no? Y fuimos después de 36 años, rompió una maldición, ¿no? 36 años, entonces mire, también contagian una forma especial de ser, ¿no? Es importante el liderazgo. Bien, otro maestro, ¿no? Los grandes, por ejemplo, ¿no? Inclusive ahora en el Canal 2 están dando una novela muy interesante, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios. Y algo importante en cuanto al líder, ya, es que a veces pensamos que el líder es el, claro, es inteligente, pero es el que se luce ante los demás, por ese lado, ¿no? No, entonces el líder es aquel que forma otros líderes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó con el Maestro Jesús? Formó a 12 hombres, pescadores, rudos, débiles, del vulgo, por ese lado, y los preparó. 3 años los preparó. Una vez que le preparó, le encargó una misión, ¿no? Pero los preparó por ese lado. Por eso es importante que el líder ya forma otro líder que está ahí. No es el que se luce, ¿no? No es el que dice yo soy más inteligente. No, que es inteligente sí, pero ese líder forma otro líder, ¿no? Por eso vemos ahí que dice ilumina, ¿no? Entonces, veíamos, por ejemplo, en su ministerio, hubo tanta necesidad, ciegos, mancos, paralíticos, sordos, endemoniados, mire cómo pudo iluminar, ¿no? Iluminar la vida, ¿no? Entonces, el líder dice, debe iluminar aquello donde la sombra de la vida no le permite recibir la claridad, ¿no? La influencia positiva, ¿no? Que va a permitir a otro que está ahí. Muy bien, entonces de aquí entramos nuestro siguiente tema, ¿ya? Entramos nuestro siguiente tema por ese lado que está ahí. El ego, ¿ya? A ver, el alumno Olazábal Sigües. ¿Estás ahí, hijo? Alexis. Profe Alexis Aranguri. Claro, Olazábal Sigües Presente. Alexis. A ver, lee la diapositiva, número 13. El ego, definición. El ego es una problema griega que significa yo. Significa el enfoque que de la psicología es la parte más racional de la persona. Es la identidad. A ver, parece que el audio está teniendo problemas. A ver, Olazábal, ¿algo pasó? Se le fue la señal, creo, profe. Sí, pues se fue la señal, parece. A ver, Pariona Díaz, Martín, Daniel. Aquí, profe. Ya, a ver, Pariona, tú toma la posta, lee nuevamente. El ego, definición. El ego es una palabra griega que significa yo. Según el enfoque de la psicología, es la parte más racional de la persona. Es la identidad del ser humano. Yo soy fulano de tal. Es lo que lo define. El ego no es bueno ni malo, es necesario. Ego ruidoso. Una autoestima inflada o herida. Ego silencioso. Una autoestima sólida, es un ego regulado. Ya, entonces miren, ahora entramos al ego, ¿no? Dice, el ego es una palabra que viene del griego, o sea, siempre es bueno que cuando uno define, primero desde el punto de vista etimológico, ¿no? Su raíz, ¿no? Entonces, ego significa yo. Entonces, cuando hablamos del ego, estamos hablando del yo. Según la psicología, el yo, o sea, el ego, es lo más racional de la persona. Es la identidad del ser humano, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando yo digo, soy el instructor José Luis Chávez Álvarez, conmigo van a tener el curso de desarrollo humano. Entonces, es lo que, ¿no? Y lo que me identifica, lo que me define. Y hay que tener en cuenta que el ego no es ni bueno ni malo, ¿no?
Generalmente cuando hablamos del ego se lo ve en el sentido malo, ¿no? Cuando decimos su ego que está ahí, ¿no? O sea, su yo. Claro, el ego tiene que ver con la autoestima, entonces hay que ver esa autoestima, cómo está, ¿no? Pero en sí el ego no es bueno ni malo, es necesario. Todos tenemos un yo, todos tenemos un ego. Vamos a ver qué se necesita en la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ese ego hay que controlarlo nada más, pero todos tenemos. Lo clasifican en dos, ego ruidoso y ego silencioso. Y dentro del ego ruidoso, vean las imágenes, ¿no? Tenemos, y tiene que ver con la autoestima. Pues hay, por ejemplo, personas que tienen una autoestima inflada, ¿no? Es la persona soberbia, autosuficiente, dice, no, yo ya lo conozco todo, a mí no tienen que enseñarme nada, yo ya lo conozco todo, ¿no? Ese es el inflado. Y el opuesto, ¿no? El apocado, el disminuido, no sirvo para nada, yo no puedo, por ese lado, ya es, los dos extremos es dañino, por ese lado que está ahí. Y por eso viene el segundo, el ego silencioso, ¿no? Entonces, el ego silencioso es cuando la persona, ¿no? Tiene una autoestima sólida que está ahí. No necesita, como decimos, pues, bombos ni platillos, ¿no? No, una persona tranquila, ¿no? Ha aprendido a regular su ego por ese lado que está ahí, ¿no? Entonces, ahí apuntamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que hay que alcanzar ese desarrollo, esa perfección, entonces implica dentro del curso que tenemos que aprender, ¿no? Tener una autoestima sólida. ¿Y cómo podemos tener una autoestima sólida? A ver, pregunto, ¿no? ¿Cómo podemos tener? Ahí vamos a ver varios consejos, por ese lado que está ahí, ¿no? Entonces, entramos ahora el ego, y es importante que tú tomes nota de esto que está ahí, ¿ya? Tomes nota, porque hemos dicho de que hay 4 actividades, ¿no? Trabajo, foro, hay autoevaluaciones, examen final, y esas preguntas van a tener con lo que estamos desarrollando. Inclusive ya al final de este capítulo de hoy la clase vas a poder ya dar tu primera autoevaluación. Los temas son los que estamos viendo en este momento. Es bueno que uno tome sus notas, participe, pregunta, y si alguno nos puede contar, ¿no? Alguna experiencia de vida, bacán, porque aquí todos construimos el conocimiento, ¿no? De repente, claro, yo soy una persona mayor, un poquito más de experiencia, pero aquí, ¿no? Todos construimos el conocimiento, ojo, ¿no? Nada más, ¿no? Solamente yo estoy encargado, pero yo aprendo de ustedes y viceversa. Todos vamos a aprender. A ver, creo que ya regresó el alumno que salió. Sí, profesor, disculpe que estaba saliendo, lo que pasa es que mi dispositivo no sé qué tiene y me botaba del aula virtual a cada rato, pero ya me conecté a otro dispositivo. Ya, nuevamente Cruz Mozambite. Ya. A ver, lee la diapositiva, es la número 14. Ok, profesor. 14, ok. El ego es inherente al ser humano. ¿Qué hacer con él? Mantengamos nuestro ego bajo control y no dejemos que nos conduzca a acciones no deseadas. Es necesario madurar y esto se logra a través de experiencias vividas. Bien, entonces decíamos que el ego, ¿qué cosa es? Significa yo, ¿no es cierto? Según su etimología, es una palabra griega que significa yo. Los psicólogos dicen que es lo más racional del ser humano, es lo que nos identifica, no es ni bueno ni malo, ¿ya? No es ni bueno ni malo, tiene que ver con la autoestima, por eso que se clasifica en dos, ¿no? Ego ruidoso y ego silencioso. Y dentro del ego ruidoso tenemos, ¿no? Tiene que ver con la autoestima, una autoestima inflada, y lo otro es una autoestima herida, por ese lado, ¿no? Entonces, y el otro, el ego silencioso, es el que ha aprendido a controlar su ego, por ese lado, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender justamente eso, ¿no? Aprender a controlar. ¿Qué hacer con él? ¿No? Entonces, la recomendación es mantengamos nuestro ego bajo control. ¿Y eso cómo se logra? A través de experiencia de vida. No hay otro, ¿no? Tiene que ser a través de experiencia. No es que yo tengo control, yo tengo... No,
sino que es en la práctica, a través de las Profesor, y experiencias. una pregunta. Sí, sí, te escucho, hijo. ¿Y cómo sabemos que nos estamos dejando llevar por el ego? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos dejándonos manipular por nuestro propio ego? Ya, cuando generalmente la persona, sus deseos, ¿no? A veces sus deseos, a veces el ser humano, por ejemplo, no dice, no, de repente sale un celular último modelo, ¿no? AS21, etcétera, ¿no? Entonces tú tienes uno que te sirve, pero de repente aparece otro, ¿no? Que tiene muchas más bondades, pero simplemente es satisfacer tus deseos que no es trascendente para ti. Entonces, eso es, ¿no? Otro caso, por ejemplo, es en el aspecto material, ¿no? Entonces, tienes un par de zapatillas, pero sale uno nuevo de marca, entonces, no, entonces ahí donde tú, tú no lo controlas. O a veces, en una conversación de repente, ¿no? Entonces hay ciertas diferencias y uno dice, no, tú estás equivocado, yo tengo la razón y se arma un lío terrible por eso. Entonces ahí es donde vemos y por eso que el curso es aprendamos a controlar. ¿Y cómo se va a hacer? Justamente es eso, ¿no? A partir de experiencias vividas. O sea, tú te vas a dar cuenta porque las consecuencias van a ser negativas. Por ejemplo, en una reunión, una conversación, entonces, ¿cómo te das cuenta? Porque va a haber problemas con otra persona. Te va a traer problemas por ese lado que está ahí, ¿no? Entonces, estás en una reunión y de repente quieres indicar que tú sabes más que los demás, entonces ya te van a tener cierto, entonces uno tiene que tener cuidado, ¿no? Por ese lado que está ahí. Entonces, el curso es que, Gracias, profesor. entonces, eso es que nosotros tenemos, por eso dice, por eso, ¿qué hacer con él? Dice, ¿no? Entonces, mantengamos bajo control. Me ha pasado también, me ha pasado que a mí, ¿no? He tenido que aprender, a veces, por ejemplo, yo, ¿no? Muchacho más antes, a veces, hacía cierta broma, ¿no? Quería ser un poco gracioso, a veces hacía cierta broma a otra persona, pero que le hacía quedar mal, ¿no? Entonces, y luego me veía que lo sería, pues, entonces dije, no puede ser, ¿no? Entonces, tengo que aprender a controlarme y saber respetar a la otra persona, ¿no? Saber respetar por ese lado que está. Entonces tú vas a dar cuenta por las consecuencias que vas a tener, ¿no? Muy bien, a ver, consecuencias de vivir con un ego inflado, ¿no? A ver, consecuencias de vivir con, entonces, a ver, ¿qué dice, no? Cuando la persona vive con pensamientos y emociones de odio, ¿no? Entonces es terrible. Inclusive los médicos dicen de que cuando una persona tiene esos pensamientos, odio, rencor, dice que esa persona va a sufrir de gastritis. Mire, hasta la salud hace daño. Cuando uno envidia, ¿no? Envidiamos al otro que está ahí, ¿no? Entonces, ya. Y también cuando hay una preocupación y angustia excesiva. Claro que hay situaciones difíciles, todos estamos pasando situación difícil por ese lado, ¿no? Ahí en el aspecto económico, en la parte, todos estamos en esa misma situación, pero ya cuando es ya algo morboso, excesivo, entonces ya. Bien, ¿cómo se manifiesta este ego ruidoso? Algunos ejemplos prácticos, miren, ¿no? Cuando la persona habla a espalda de otra, ya, miren, ¿no? Lo que es el chisme por ese lado que está ahí, ¿no? Ya, entonces, ahí se manifiesta ese ego por ese lado, ¿no? Entonces, hablar de espalda de la persona para sentirnos mejores que ella. Por ejemplo, ¿no? Cuando una persona tiene a cargo un grupo de personas, ¿no? Es el jefe y los subordinados, entonces para que él prevalezca, busca errores en nosotros, ¿no? Entonces quiere afirmarse buscando errores, y lo va a encontrar por ese lado que está ahí, pero la función del jefe no es ser pues un verdugo, no, el jefe en este caso tiene que, si ve que tiene que mejorar, pues ayudarlo, ¿no? Entonces, esa es la función que va a tener, entonces, ayudar, colaborar, ¿no? Entonces, recomendar, por ese lado. Pero cuando hay personas que se afirman, y por ejemplo, ahora que estamos en campaña, vemos cómo se tiran barros los candidatos,
Entonces quieren enlodar al otro para poder afirmarse, ¿no? Y ellos no tienen no se afirman por sí mismos, por ejemplo. No aceptar que nos equivocamos y así negarnos la oportunidad. Entonces, cuando una persona se equivoca, ¿no? Porque todos nos equivocamos, ¿no? Pero no aceptamos eso, no tenemos la valentía, sí, me equivoqué, sí, perdona, ¿no? Dije esto, ¿no? Me excedí, entonces, ya, entonces cuando uno reconoce, entonces ya está en ese proceso de mejora, pues el lado que está ahí. Consecuencia de vivir con un ego controlado. Este es un proceso, ya, ojo, este es un proceso y todos tenemos que estar en ese proceso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia cuando tú regulas tu ego? Entonces, dos cosas importantes, ¿no? Armonía y paz. Armonía y paz, por ese lado que está ahí, ¿no? Entonces, eso vamos a tener. Entonces, cuando uno tiene, ¿no? Consigue tener una paz interior, ¿no? Entonces, significa que tú ya estás en ese camino. Vacunas para el ego. Vacunas para el ego. Y aquí 3 recomendaciones. Vacunas para el ego. 1, saber controlar nuestros pensamientos, ¿ya? Es importantísimo, ¿no? Entonces, cómo uno va configurando su vida es a través de pensamientos. Por eso es importante, ¿no? Con los pensamientos que tenemos, ¿no? Entonces, controla tus pensamientos. Segundo, aprende a escuchar, ¿no? Hace poco, ¿no? Conversé con un colega en Senati, ¿no? Entonces, llamé para poder tener una conversación y llamé y cuando empezó, entonces empezó, bla, 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 entonces yo quería participar y bla, bla, bla. Entonces un momento le dije, mira, le digo, en una conversación no solamente hay que hablar, sino también escuchar, ¿no? Entonces, el saber conversar implica fundamentalmente saber escuchar, por ese lado. Nosotros somos muy prestos a empezar no, entonces aprende. Entonces ya está bien. Hizo un mutis, me dejó hablar, pero después ya siguió nuevamente, ¿no? Pero escuchemos por ese lado que está ahí. Y algo también fundamental es lo que es el contentamiento, ¿no? Valorar lo que tienes, mire, valorar lo que tienes por ese lado que está ahí, ¿no? Entonces, si tú vives, pues de repente, ¿no? En una chocita, vives en el Cerro 41, también valora por ese lado que está ahí, ¿no? Entonces aquí es el contentamiento, ¿no? El contentamiento es diferente, ya, a ver, hay otro término, en este caso, que es el conformismo, ¿no? Entonces, se confunde contentamiento con el conformista, es el que se conforma con la situación que y no hace nada para mejorar, ¿no? El contentamiento es, ya, hoy no tengo, no tengo, en este caso, pues, una computadora Core i7, como el profesor le han prestado, no tengo el mío, está bien, valora lo que tienes, hijo, valora lo que tienes, por ese lado que está ahí, ¿no? A mí me han prestado, gracias a Dios, ¿no? La institución nos está apoyando por ese lado que está ahí, pero la que yo tengo en mi lacto es una Core i3, ¿no? De RAM, por ejemplo, y sé que me ha servido, pero de batalla, por ahí la tengo, cuidadita, por ese lado que está ahí. Cuando me digan, profesor, tiene que devolvernos, pues, gracias, nos ha hecho un bien, ¿no? Y utilizo ahí ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Valorar, eso es el contentamiento. No significa conformismo, ¿no? El conformista es el que no hace nada, el que uno con contentamiento dice ya, hoy, ¿no? De repente pues tomar un desayuno, un tecito con un pancito, ya, de repente ya mañana pues de repente va a ser algo mejor, ¿no? Hacer un desayuno. Pero hoy entonces yo lo disfruto por ese lado que está ahí. A ver, la diferencia entre una persona y otra es la actitud que adopta frente a las circunstancias, ¿no? Esa es la diferencia que está ahí, ¿no? Eso es lo que nos va a ayudar a crecer, ¿no? No son los problemas ni las circunstancias que atravesamos lo que influye en nuestra vida, sino cómo interpretamos y afrontamos los problemas y las situaciones que nos suceden, ¿no? Esa actitud es lo que va a cambiar tus genes. Eso es lo importante, ¿no? Frente a una situación, o sea, ¿cuál es tu actitud?
Y algo importante que tenemos que aprender todos, tú y el que habla, es que debemos mirar lo interior, ¿no? Entonces, a veces nosotros miramos lo externo, ¿no? Estamos sujetos a qué piensa de mí, ¿no? Estamos sujetos al otro, no. Entonces, tú concéntrate en ti mismo, tenemos que ir al interior, ¿no? Al corazón, representa nuestro interior que está ahí, ¿no? Entonces, si hay cosas que tenemos que ir desmontando, hay nudos que todos tenemos, pues no hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿para qué tengo que ir esos nudos? Debo desenredarlos para que al final, como decíamos, alcanzar madurez y perfección, ¿no? Y como consecuencia de eso, tener la felicidad, ¿no? Pero ojo que esa felicidad no es que uno lo alcance y quede, ¿no? Son momentos que uno va a tener. Hay momentos que sí vamos a tener, ¿no? Dificultades, vamos a llorar, etcétera, ¿no? Nos vamos a... Sí, son situaciones que la vida nos va presentando. Bien, hasta aquí, ¿algún aporte o pregunta por parte de ustedes, jóvenes? ¿Alguna experiencia de vida? ¿Alguien que quiera contar su experiencia de vida? Bien, pasamos entonces ahora a lo que es el equilibrio personal. A ver, el alumno Víctor Aarón Retuerto. ¿Estás ahí? Presente, profesor. A ver, lea la diapositiva, número 21. A ver, equilibrio personal. El equilibrio personal es cuando logramos la armonía en todos los aspectos de la vida, ya sean familiar, laboral, sentimental. Esto permite mantener la tranquilidad y bienestar de diferentes situaciones, sean normales o difíciles. Ya, y esto, por favor, le voy a pedir que tomen nota. Ya, tomen nota, porque dentro de las autoevaluaciones van a haber 5 preguntas. Y dentro de la primera autoevaluación, cuando tenemos la clase, ya tú vas a poder dar esa primera autoevaluación. Y una de las preguntas tiene que ver con esto: equilibrio personal. ¿Ya? Equilibrio personal. ¿Qué cosa dice? Es cuando logramos la armonía, dice, en todos los aspectos de la vida. Es decir, en el ámbito familiar, laboral, sentimental, en el barrio, cuando estás en una conferencia, cuando estás en la loza deportiva, ¿no? Entonces, y algo fundamental dice esto, o sea, el equilibrio personal permite mantener la tranquilidad y bienestar en diferentes situaciones, sean normales o sean difíciles, ¿ya? Miren, refuerzo nuevamente, el equilibrio personal permite mantener la tranquilidad y bienestar en diferentes situaciones, sean normales, mire, o sobre todo, yo recalco esto, difíciles, ¿no? Porque cuando la situación es normal, todos somos felices y estamos en equilibrio, pero ya cuando las aguas, ¿no?, empiezan a embravecerse, ¿no? Hay olas gigantes por ese lado, el problema, dificultad, entonces ahí es donde se va a manifestar ese equilibrio, en este caso personal, ¿no? Y aquí te cuento una anécdota, ¿no? Entonces, familiares, ¿no? Tengo unas sobrinas, entonces, cuando falleció su papá, ¿no? A todos nos afecta por ese lado que está ahí, ¿no? Entonces, estuve acompañando hace varios años con una familiar, entonces, y su hermana me decía, tío, me dice, ¿no? Entonces, Geno lloraba mucho, me dice, por ese lado que está ahí, ¿no? Entonces, y está bien, le digo, ¿no? Entonces, mira, un ser querido y sobre todo papá, mamá, un hermano, entonces sí, lo extrañamos, entonces está bien, entonces si uno llora, ya está bien, llora, desahoga por ese lado que está ahí, ¿no? Pero ya pasó 1 año, 2, 3 años y también seguía por ese lado que está ahí, entonces ya está bien 1 año, correcto, ¿no? Pero ya cuando pasa 2, 3, entonces, y le digo, no, algo sucedió, le digo, con tu papá, le digo, Geno, algo aconteció. Y le dije una recomendación, lo que yo escuché en una oportunidad, ¿no? Entonces, mira, haz lo siguiente, le digo.
entra de repente a su cuarto, tu papá no estás ahí, pon 2 sillas, ¿no? Tú y una silla él, imaginaria que está ahí. Y a lo siguiente, ¿no? Si algo tienes que de repente pedirle perdón, entonces dilo, ¿no? Entonces tú ahí conversale, habla por ese lado, ¿no? De repente pídele perdón, etcétera. Entonces, para que de esa manera tú puedas desahogarte. Y si vas a por ese lado que está ahí, ¿no? Pero tenemos también que superar esas etapas, ¿no? Tenemos que superar, ¿no? En el caso personal, por ejemplo, cuando falleció a mi madre fue en el año 98, me afectó bastante, me duró un poco por ese lado que está ahí, pero ya después uno superar por ese lado, ¿no? Entonces, sentía una especie de, me decía a mí mismo, ¿no? O sea, ¿cómo no estuve en ese momento para poder ayudar y evitar que tuviera esa caída? Entonces, dentro de mí tenía esa parte, yo mismo me recriminaba por ese lado, ¿no? Pero ya eso luego uno supera, ¿no? Entonces, y mantener, ¿no? Porque si vamos a estar constantemente, entonces nos va a causar sufrimiento dentro de nosotros, ¿no? Entonces, al comienzo está bien, ¿no? Un cierto tiempo cuando un familiar fallece, pero tampoco va a estar, pues, 2 años, 3 años, pues, entonces siempre. Entonces, ya algo tenemos que arreglar. Por eso dice el equilibrio, ¿no? Nos habla el bienestar en situaciones, sobre todo difíciles, ¿ya? Sobre todo difíciles. Bueno, acá esta es una de las preguntas que ya se solucionó en la primera autoevaluación, ya se solucionó, por eso ya no voy a tocar ese punto, ¿no? Muy bien, seguimos avanzando. A ver, el alumno Villanueva Camones. ¿Estás ahí, Villanueva? A ver, algún estudiante que libremente quiera participar, a ver, que pueda leer la diapositiva. Ya, a ver. Yo, profe, A ver, yo. ya, a ver. Ya, a ver, Ramos dijo Morales, primero, profe. después Ya, va a profe. ser Méndez y después Mora. Hay bastante diapositiva, ¿eh? Vamos, a ver, Ramos Portela, a ver, lee la diapositiva. El ser humano está constituido por espíritu y alma. Espíritu, la conciencia, intuición y comunión. El alma, las emociones, la mente, la voluntad. Y el cuerpo nos permite interactuar con el mundo exterior. Ya, mire, uno de los objetivos principales del curso, ¿no? Es que, entonces, todos tenemos que ser líderes, controlar nuestro ego, tener ese equilibrio personal, ¿ya? Entonces, y para todo ello es importante que nosotros tenemos que entender que el ser humano, todos, tú y yo, tenemos 3 dimensiones. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Hay muchas personas, hasta profesionales, que piensan que espíritu y alma es lo mismo, confunden, ¿no? Confunden por ese lado que está ahí, y no es así, ¿ya? No es así. Entonces son dimensiones distintas, ¿ya? Son dimensiones diferentes. Por ejemplo, el cuerpo, ¿no? ¿Para qué me sirve el cuerpo? Para comunicarme con el mundo exterior. Estoy usando ahorita, por ejemplo, ¿no? La audición. Me comunico con ustedes. El alma, me comunico conmigo mismo. Entonces, ¿cómo te comunicas contigo mismo? Es a través de tu alma, ¿no? Entonces, tus emociones, está la mente y está la voluntad en el alma, ¿ya? El espíritu es otra dimensión y ahí se encuentra la conciencia, ¿no? Está la intuición y está la comunión, o sea, 3. Si uno quiere alcanzar, ¿no? Ese equilibrio, tiene que ser en estos 3 niveles, espíritu, alma y cuerpo. En estos 3 niveles tiene que darse. A ver, ¿cómo cuido mi cuerpo? Ya, hay 2 cosas, recomendaciones, ¿no? Uno, ejercicio, y el otro, comida saludable. ¿Cómo cuidamos nuestras almas? Bueno, aquí pues, ¿no? Nuestras emociones, ¿no? La capacidad de enfrentar y dar solución a los conflictos que nos rodean, ¿no? Nuestras emociones. También es importante lo racional de la persona, o sea, nuestros pensamientos, ya es importante.
¿no? Nuestro cerebro se activa abiertamente con las cosas que le pasan. Entonces aquí es importante tus pensamientos, hijo. Cuida mucho tus pensamientos. ¿Qué es lo que dices? ¿Ya? Es importante. Y también el aspecto volitivo, la voluntad, ¿no? Por ejemplo, tú el año pasado en tu mente estuvo seguir una carrera superior, técnica. Estuvo en tu mente. Pero si solamente queda ese nivel, ¿no? En la mente, quiero estudiar, pero no haces nada, entonces sigues ahí deshojando margaritas. Entonces, para que tú hoy, esta semana te estás empezando, es porque activaste la voluntad ya. Entonces, ya voy a ver una institución, Senati, has elegido bien esta carrera, ya, entonces la voluntad es lo que activa por ese lado que está ahí, ¿no? Una persona con voluntad llega más lejos, dice, que una persona más inteligente. Esa es la parte volitiva por ese lado que está ahí, ¿no? Entonces, hay un dicho que dice, más hace el que quiere que el que puede, ¿no? Hay personas que son muy inteligentes, ¿no? Y sí, son muy inteligentes, pero su voluntad no es activa, ¿no? Pero dice, hay un dicho que dice, más hace el que quiere, ¿no? O sea, ¿no? que el que puede, muchas veces. Y nuestro espíritu, ¿no? La conciencia, ¿no? Es una ley que tenemos todos, está escrita en el corazón esa ley, y esa ley nos da la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. La intuición es la capacidad de poder comprender de una manera natural y espontánea las cosas, ¿no? Y el espíritu te permite comunicarte con ese ser superior, con Dios. ¿Cómo te comunicas? Ahí vienen los ejercicios espirituales, ¿no? A través de la oración. Y es algo que ahora se está practicando, ¿no? Se está practicando, ¿no? Este ejercicio espiritual muchas veces se pide, ¿no? Oraciones a favor de la salud, etcétera, ¿no? Entonces, ya, esas tres dimensiones que está ahí. Y lo otro, nuevamente, busquemos siempre la felicidad dentro de nosotros mismos, ¿no? Porque si tú lo buscas afuera, si de repente para ti te hace feliz, ¿no? Tener un carro último modelo, de repente viene pues un delincuente, te lo roba y tu felicidad se fue. Pero si lo buscamos dentro, entonces ahí no va a haber ni polías ni ladrones que te quiten, ¿no? Entonces dentro. Drogas que perjudican. Mire, esto es lo que estamos ahorita, ¿no? Veamos, por ejemplo, acá las imágenes, la ludopatía, los casinos, mucha gente ahí va, se amanece. También a veces personas que son esclavas de la tecnología. Yo tengo familiares, ¿no? Que están con un celular desde que se levantan hasta que anochecen. Está bien, yo uso también, pero hay que saber controlar. El pasar mucho tiempo en la televisión, está bien, uno ve la noticia, yo tengo mis horarios, pero tengo colegas a veces que tienen el Netflix, me han comentado, ¿no? Que desde la mañana hasta la noche película tras película. Pucha. Está bien, ver una buena serie, no digo que no, ¿no? Pero si viene 1, 2, 3, ya demasiado. Otro también es la prisa, veamos ahí, ¿no? Entonces yo he estado en un momento de esta situación, ¿no? Trabajaba en 3 lugares y estaba haciendo, y me causó un estrés terrible, tenía un dolor en la nuca, pues entonces tuve que tomar una decisión, ¿no? Dije, no, así no puedo seguir, ¿no? Así no puedo seguir, ¿no? Entonces tuve que tomar una decisión drástica, ya. Entonces, para no estar en esta situación, porque el daño es terrible por ese lado que está ahí. Bien, entramos al siguiente tema. Ya, a ver, el otro alumno que quiso participar, ¿no? ¿Quién es el otro estudiante? Me dijo, yo, profesor. Yo, profe. A ver, Méndez. Ya, a ver, Méndez, y después Yo, profe. Ya, a ver, ya, Morales va, ya, ahorita Méndez me dijo y luego sigue Morales, ya, en ese orden, Méndez y después Morales. A ver, el desapego emocional. El concepto de desapego emocional no se entiende bien y no se entiende porque no es nada fácil. Sin embargo, cada vez que se habla más del desapego, y la razón es porque es fundamental para nuestra salud mental y nuestra felicidad. Ya, ahora entramos, mire, el desapego, ya, entramos a este concepto. En la actualidad hay muchas personas que están apegados, mire, por ejemplo, mire, vean estos jóvenes, ¿no? Mire, a la tecnología, ¿no? Está bien, yo uso la tecnología,
pero ya cuando es demasiado, ¿no? Está desde que te levantas hasta ya es, otros están apegados a otras personas, ¿no? Entonces su felicidad lo buscan en otros en lo material que está ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar, pero antes de hablar del desapego, vamos a ver el apego, ¿ya? Vamos a ver el apego. El apego en dos etapas de la vida, uno en la infancia y otro ya cuando somos adultos. Por ejemplo, en la infancia el apego sí es importante, ¿no? Tiene dos funciones, biológica y psicológica, ¿no? Entonces, cuando la persona nace es indefenso, necesita la protección de sus padres para supervivir, ¿no? Entonces ya avanza, ya, ¿no? Ya es niño y requiere el aspecto psicológico para seguridad, ¿no? Entonces nosotros los padres tenemos que darle seguridad, ¿no? Entonces, en infancia el apego es importantísimo desde el punto de vista biológico y también desde el punto de vista de seguridad. Es importante. Pero cuando ya vamos creciendo, el apego debe dar paso al desapego, cuando ya vamos creciendo nosotros, ¿no? Entonces, en edad adulta, ya tenemos que el apego es una actitud que sobreestima las cualidades de un objeto o persona y después se aferran. Entonces aquí cuando ya la persona se aferra, se hace dependiente de ella y como que si no lo tiene no es feliz, entonces ahí resulta un problema, ¿no? Dice, me apego a las personas, situaciones o cosas hasta que las hago necesarias para mí y así me hago dependiente de ella. Entonces aquí ya es dañino. Entonces, al comienzo el apego tiene que dar paso al desapego, ¿no? Tiene que dar. No, entonces el apego es bueno o malo, no. En infancia es necesario, pues somos adultos, ya tenemos que ser personas autónomas, independientes, ¿no? El apego tiene que dar paso al desapego, ¿no? Bien, ¿qué cosa es el desapego personal? Y aquí la definición, y esto toma nota, ¿ya? Desapego personal. Significa, dice, suprimir el lazo de unión al deseo por las cosas, personas u objetos, como si fuera lo único importante de mi vida. Que sí necesitamos objetos, sí, necesitamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener un techo, ¿no? Es necesario, ¿no? Nuestro cobijo. Para que tengas y escuches la clase de hoy, necesitas, ¿no? de una PC, necesitas ¿no? de un celular necesario, ¿no? Entonces lo utilizamos, ¿no? Pero cuando eso ya es lo único, ¿no? Entonces si no tengo un celular, entonces ya no. Por eso dice, significa suprimir el lazo de unión de deseo por las cosas, personas u objetos como si fuera lo único importante en mi vida. Quiere decir que aunque yo quiero algo, no lo necesito para secar. Necesito, lo valoro por ese lado que está ahí, pero darle, ¿no? Su importancia, ¿no? Adecuada, pues, no valorada. ¿Qué hacer para practicar el desapego personal? A ver, el siguiente alumno, creo que le toca a Morales, creo. Sí. A ver, lee, hijo, lee. ¿Qué hacer para practicar el desapego personal? Tú eres responsable de ti mismo. Tú eres artífice de tu vida y de cada paso que das. Vivir y ocuparse del presente. Adaptarse al camino. Practicar la gratitud. Aprender, amarse y aceptarse a sí mismo. Ya, mire, esto es importante que tú consideres, ¿ya? A mí me ha ayudado también, ¿no? A mí me ha ayudado, ¿no? Y algo importante para poder practicar el desapego, ¿ya? Voy a empezar del final. Es aprender a amarte a ti mismo y aceptarte tal como eres. ¿Ya? Eso es importante, ¿no? Es importante. Nosotros tenemos que aprender, tú y el que habla, tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos y aceptarnos tal como somos, por ese lado que está ahí. ¿Ya? Entonces, eso ayuda en nuestra autoestima, ¿no? En la medida en que uno se ame y se acepte tal como es. ¿Ya? Entonces, eso nos ayuda, ¿no? Para no depender, ¿no? A veces personas que, y esto tiene que ver también con la autoestima, ¿no? O sea, cuando no nos amamos a nosotros y no nos aceptamos tal como eres,
¿no? Entonces, si tienes de repente el pelo lacio, si eres rasgado, si eres bajito, si eres, entonces, tal como, entonces, a mí al comienzo me costó, ¿no? Tenía ciertos inconvenientes, entonces dije, no, entonces he aprendido, me enseñaron a aprender, ¿no? Y me dijeron, ¿no? Mira, si Dios, siendo Dios, se ama a sí mismo, cuánto más nosotros que somos sus criaturas, ¿no? Entonces aprendí a amarme y aceptarme que está ahí, ¿no? Entonces, si soy así, si soy regado, si soy cachetón por aquí, entonces aceptarme, ¿no? Entonces, y ahí uno, el desapego por ese lado, ¿no? También es importante, mire, la gratitud es importante, ¿no? Siempre, tú como hijo, mi recomendación siempre a tu padre, ¿no? Hay fechas importantes, su cumpleaños, día de mamá, día de papá, etcétera. Entonces, exprésale tu gratitud, que es importante, ¿no? Hay hijos que son verdaderamente ingratos, ¿no? Entonces, claro, nosotros los padres tenemos que apoyarlos, etcétera, ¿no? Pero hay hijos como que dicen, no, que es una obligación por ese lado que está ahí, la gratitud, adaptarse al cambio. Claro, hay que vivir el presente pensando también en el futuro. Y lo otro es que nosotros tenemos que tener el control de nuestra vida. Ya, tú toma el control de tu vida que está ahí. Tus padres quieren lo mejor para ti, escúchalos, ¿no? Y la responsabilidad, ¿no? Entonces, nos va a ayudar para el desapego, ¿no? Porque hay personas a veces que están esperando que en la tarea otro lo haga, ya pásame, ¿no? Entonces, no, tú tienes toda la capacidad para poder realizar y hacerlo bien. Entramos ahora con la responsabilidad. A ver, ¿cómo estoy con la hora? Son 11:17. La clase está programada hasta las 11:30. Tenemos 13 minutos y vamos a terminarlo bien. A ver, otro estudiante que quiera participar libremente. Yo, profe. Ya, a ver, Morales, da lectura. La responsabilidad. La responsabilidad es una obligación de responder por nuestros actos que hacemos o dejamos de hacer y aceptar las consecuencias de nuestras acciones y decisiones que tomamos. Ya, esto es importante que tomemos nota también. O sea, todo lo que estamos viendo es importante que tomemos notas, ¿no? Entonces, para que tú alcances la meta que te has trazado, ¿no? Si estás en la escuela de mecánica y mantenimiento, entonces para que tú puedas, ¿no? Al final, ¿no? Estás ahorita en el segundo semestre en el básico, te están quedando todavía 2 años y medio, entonces para que llegues ahí, responsabilidad, ¿no? Por eso dice la responsabilidad y la obligación de responder por nuestros actos que hacemos o dejamos de hacer. Y algo importante, aceptar las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. A veces cuando son buenas sacamos pecho, pero cuando son malas nos ocultamos, no. Entonces hay que ser macho en todo, no sean buenos, sean malos, ya. Bueno, ¿no? Entonces, y si son malos, pues entonces hay que meditar, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? Entonces, ya porque estamos hablando que el curso de desarrollo humano es madurez y perfección, y ese es un proceso. Ya, eso no se logra, no, ese es un proceso. Todos estamos en ese camino, ¿no? Todos estamos en ese camino. Mire, ¿por qué es importante ser responsable? Mire, aquí algunos aspectos que he considerado, ¿no? Para que tú puedas alcanzar tus metas, responsabilidad. Tú ya tienes ahora, te voy a indicar las tareas que ya tienes. Responsabilidad, ¿no? También para que tú tomes la rienda de tu vida. Tú tienes que ser. Y también la persona responsable es una persona confiada, ¿no? O sea, ¿quién no va a confiar en una persona que es responsable, ¿no? ¿Quién no le va a gustar? ¿No? Yo tengo alumnos ahí, ¿no? Entonces yo de aquí, por ejemplo, para el próximo semestre voy a sacar 3 asistentes. Cuando yo me siento un poco mal, te voy a llamar. A ver, ven y tú me vas a reemplazar. ¿Por qué? Porque yo sé que tú eres responsable y tú lo vas a hacer. Ya, mire, beneficio, ¿no? Importancia, ¿no? De la responsabilidad. ¿Cómo puedo ser más responsable? ¿No? Aquí algunos tips, ¿no? Algunas recomendaciones. Uno, ponerte meta. Tú ya te has puesto una meta. Estás en ese camino, ¿no? Es la carrera técnica profesional. Tú ya te has puesto tu meta. Ser objetivos, ¿ya? Entonces es importante las cosas que dependen de ti. Hay situaciones que no dependen de ti, ¿ya? Pero ser objetivos, rutinas. Mi recomendación es que tengas un horario. Tú tienes un horario,
Pero además de eso, hazte un horario, ¿no? Para que cumplas tus tareas. Hazte un horario para ello. También ser sincero con uno mismo, ¿ya? Asumir las consecuencias de nuestros actos. Comparte tus planes, sí, ¿no? Pero conocer es tu círculo íntimo, papá, mamá, tus hermanos, entonces, sí, ¿no? Ellos te van a ayudar. Y también dice operacionaliza, que está ahí, ¿no? Esto tiene que ver ya con las acciones, ya, tiene que ver con las acciones, ¿no? Entonces, ser responsable tiene que ver con acciones, ¿no? Cumplir lo que está ahí. ¿Por qué nos cuesta trabajo ser responsable? Lo que hemos visto, cuando no hay un equilibrio personal, cuando nuestro ego nos controla y cuando estamos pegados a metas, ¿no? Entonces, esos son trabas, impiden que está ahí. A ver, entramos al otro tema, trabajo en equipo, ¿no? Y aquí estamos ya un poquito redondeando. A ver, otro estudiante, a ver, el alumno Acero Soto, Edwin, ¿estás ahí? Edwin Acero. Sí, profesor. A ver, lee el trabajo, la diapositiva 41. Trabajo en equipo. La importancia del trabajo en equipo se ha visto reflejada a lo largo de la historia de la humanidad. Esta actividad llevó a las comunidades al desarrollo de la civilización. Hoy en día el concepto está realizado con dinámicas de trabajo grupal en diferentes ámbitos: laboral, estudiantil y familiar. La importancia del trabajo en un equipo surge por la consideración de mientras más personas estén comprometidas en la realización de una actividad, son más y mejores los resultados que se obtienen. Eso Gracias. obtiene, ya. Muy bien. Entonces, mire, las empresas, ojo, están pidiendo, ¿no? Trabajadores, uno, que sepan trabajar bajo presión, ¿no? Cuando tú vas a la empresa te va a decir, hay hora de entrada, pero no de salida. Bajo presión, ¿no? Cuando ellos tienen que entregar el producto, el servicio, hay fechas, te van a cuetear por ese lado que está. Y otro aspecto que requiere las empresas es saber trabajar en equipo. Trabajar en equipo, por ejemplo, no es que se junten 2 o más personas, no, es el grupo. Ya, equipo es otra cosa, ¿no? Equipo. Y vamos a ver ahora, ¿no? Características de trabajar en equipo que está ahí, ¿no? Y vamos a ver una historia, ¿no? A ver, el tiempo, ¿cuánto tiempo me está quedando? Ya, 7 minutos, vamos a terminar bien. A ver, sigue leyendo, a ver, el alumno Aranguri. Alexis Aranguri, ¿estás ahí? Sí, profe. Ya, a ver, vamos a leer una historia que nos habla de trabajo en equipo. A ver, da lectura. Durante la edad de hielo, muchos animales murieron a causa del frío. Los erizos, dándose cuenta de la situación, decidieron unirse en grupos y trabajar en equipo. De esa manera se abrigarían y protegerían entre sí. Pero las espinas de cada uno herían a los compañeros más cercanos, los que justo ofrecían más calor. Por lo tanto, decidieron alejarse unos de otros, dejando de lado el trabajar en equipo, y empezaron a morir congelados. Así que tuvieron que hacer una elección: o aceptaban las espinas de sus compañeros o desaparecían de la tierra. Con sabiduría, decidieron volver a estar juntos buscando trabajar en equipo. De esa forma aprendieron a convivir con las pequeñas heridas que la relación con una persona muy cercana puede ocasionar, ya que lo más importante es el calor del otro. De esa forma pudieron sobrevivir. Ya, completa Alexis, completa. Ya. Lee la diapositiva siguiente. Moraleja de la historia de trabajar en equipo. La mejor relación no es aquella que une a personas perfectas, sino aquella en que cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás, admira sus cualidades y establecen un ambiente apropiado para trabajar en equipo. Mire, es una historia interesante, ¿no? Que nos muestra, ¿no? El aprender a trabajar en equipo, ¿no? Y quiero ir a la parte de la moraleja. Dice, la mejor relación no es aquella que une a personas perfectas, ¿no? Lo repito nuevamente, somos perfectibles, no somos perfectos, ¿no? Queremos la madurez, sí, ¿no? Pero perfectos, ninguno.
Dice, sino aquella en que cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás, ¿no? Admira sus cualidades y establece un ambiente apropiado para trabajar en equipo. Que está ahí, ¿no? Entonces, a veces todos tenemos virtudes, tenemos defectos, entonces hay que mirar más esas virtudes por ese lado que está ahí, ¿no? Como el ejemplo de los erizos, porque ellos al comienzo, pues, se juntaron, pero las espinas hincaban, le pusieron heridas, se separaron, empezaron a morir, tuvieron que tomar una decisión drástica que está ahí, ¿no? Entonces, si no nos juntamos y no nos hincamos, entonces no vamos a poder sobrevivir por ese lado que está ahí. Bien, aquí un concepto de trabajo en equipo. Dice número reducido de personas con capacidades complementarias, comprometidos con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento común y con responsabilidades mutuas compartidas. Entonces, miren, característica de trabajo en equipo es que esas habilidades se complementan. Existe un objetivo, ¿de acuerdo? Hay un objetivo y la responsabilidad se comparte, ¿ya? Entonces, esa definición es de Smith Katzenbach, ¿no? Entonces, es una definición. Característica de trabajar en equipo, ya, miren, algunas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características? ¿No? Dice integración armónica de funciones y actividades de diferentes personas. Característica, responsabilidades compartidas, o sea, todos, ¿no? Van a poner el hombro, como se dice, ¿no? Responsabilidades compartidas. Estas actividades se realizan en forma coordinada, o sea, no es que cada uno se dispara por su cuenta, no, tiene que haber una coordinación. También el objetivo común, todos tienen que saber ese objetivo común. Y lo otro es aprender a trabajar en equipo requiere tiempo, ¿ya? Ese es un aprendizaje que tenemos que tener, ¿no? Por ese lado. Aspectos necesarios para trabajar en equipo. Mire, es importante que en el equipo, ¿no? haya liderazgo. Ya, hay liderazgo, es importante. Entonces, por ejemplo, ¿no? En la experiencia cuando fuimos al Mundial de Rusia, ¿no? ¿Quién era el líder del equipo? ¿No? Era el capitán, Paolo Guerrero. Entonces, él tomó el liderazgo y eso fue importante, ¿no? Me acuerdo de unos partidos, por ejemplo, cuando perdimos contra Colombia, entonces Paolo Guerrero se acercó al Mudo Rodríguez lo guapeó, ¿no? Por ese lado pasó. Entonces, está bien, guapea, pero también en este caso, pues motiva. ¿Ya? Entonces, el liderazgo es importante, ¿no? También los objetivos deben ser conocidos por todos. Todos tienen que saber el objetivo. La comunicación. Miren, tiene que haber una comunicación horizontal, vertical, es fundamental la comunicación. El ambiente de trabajo, o sea, debe ser propicio, ¿no? Donde haya una comunicación abierta, porque cuando un ambiente es hostil, no permite, ¿no? Que las ideas fluyan. También se divide las tareas, no es que uno haga todo, no, se divide las tareas, ¿no? Y cada uno, ¿no? Lo que le corresponde, ¿no? Lo que le corre, su tarea que le corresponde. Entonces tú en este departamento ya, ¿no? Entonces, división de tareas. Ventaja de trabajar en equipo, mire, en forma individual, menos tensión porque, ¿no? Tienes uno que también comparte, ¿no? Las responsabilidades compartidas, ¿no? Entonces, reconocimiento, incentivos, también se comparte, ¿ya? Y como es un grupo de personas, ¿no? Con un compromiso, entonces hay mayor información, aporte por parte de cada uno de ellos, ¿no? Para las organizaciones, importantísimo el trabajo en equipo porque las decisiones se toman por consenso, ¿no? O sea, hay una consulta, todo. Compromiso, ¿no? Se fortalece el compromiso con la organización, ¿no? Hay más conocimiento y experiencia, claro, ¿no? Entonces cada uno aporta su experiencia y sus conocimientos. Hay nuevas formas de abordar el problema, ¿no? Entonces a veces de repente se aplica un método, no resulta, entonces aporta, ¿no? Aporta. Hagamos de esta otra manera. Y también hay una mayor aceptación de las soluciones, ¿no? Miren, trabajo en equipo por ese lado. ¿Por qué fallan los equipos? A ver, metas no claras, ¿no? Individualismo, entonces cuando alguien quiere sobresalir,
inadecuada asignación de prioridades cuando se lo coloca en un puesto que no, en el cual no tiene la habilidad completa. Entonces, liderazgo no efectivo y también falta de soporte de la gerencia, ¿no? Claro, la gerencia tiene que pues, dar soporte, ¿no? Para que pueda avanzarse. Está ahí. Muy bien, y aquí vamos a hablar ya de las actividades. A ver, ¿cómo estoy con el tiempo? Mire, completito, tengo 11:31, ya, 11:31, ¿no? Entonces estamos terminando. Hablamos de las actividades, ¿ya? Trabajo en equipo, foro, autoevaluaciones y el examen final. El trabajo en equipo es lo que tú estás viendo aquí, ¿ya? Y algo importante, yo te he enviado, ¿no? Antes de empezar la clase, te he enviado a tu correo, te he enviado la plantilla para el trabajo del curso primera entrega. Ese trabajo es una monografía, ya te envié ya a tu correo, lo revisa. Entonces, tiene que tener una carátula, te envía la carátula, para que tú lo consigas, si quieres lo cambias, te envía una carátula. El cuerpo son las preguntas que tú tienes que desarrollar, ¿no? Te he mandado un archivo en Word, ya, utiliza. Son 7 preguntas y tiene que ver con valores. ¿Ya? Ahí están las preguntas. Y también, como es una monografía, hay que poner conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Que está ahí, ¿ya? Entonces, te voy a dar yo 2 semanas, ¿ya? Para que tú, ya, ahora ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Ahí está. ¿Ya? Sabe, entonces revisa. El tema ahí es valores. ¿Ya? El tema Profe, es valores. Sí, te acerca escucho. de la evaluación, lo terminamos y lo enviamos por su correo. A ver, no. Todo es Blackboard, nada a mi correo. Yo me comunico con usted, yo le envío el link, nada más, pero todo, trabajo, foro, autoevaluación, examen final, todo se hace en el Blackboard. Y buena pregunta. Ya, profe. A mi correo no me envías nada. Sí, ¿El foro temático cuál es? ¿Es esto? No, el foro temático es esta siguiente que estás viendo ahorita. Ese es el foro temático. Son 5 preguntas. Ya, esta diapositiva 56, esta es la pregunta del foro temático. Ya, lo que te estoy mostrando ahorita es trabajo del curso primera entrega. Esta es una monografía, te he enviado ya la plantilla a tu correo, ¿no? Te he enviado para que tú lo elabores en esa plantilla. Una vez que terminas, lo subes, lo adjuntas como archivo adjunto, ¿no? Y lo envías en el Blackboard. ¿Ya? Ahí está, este es el trabajo del curso primera entrega. Y tienes que poner, ¿no? Tu carátula, y te he enviado ya, está el formato, está la plantilla, las preguntas, tiene que ver con valores, y también poner conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Este es el trabajo del curso primera entrega. Revisa tu correo. Claro, sí, ya he abierto. O sea, nada más tenemos que hacer la carátula y ya está, yo completar te he enviado ya con carátula. Si tú ves el correo que te he enviado, revísalo, ya te he enviado ya la plantilla. Te he puesto hasta carátula. Sí, ya he visto. Y esto tenemos 2 semanas, ¿no? Para entregar. Claro. Bueno, la próxima hay feriado, ¿no? Entonces. ¿Y el foro temático hasta cuándo? A ver, la siguiente. A ver. En el foro temático, aquí no hay que hacerle esto, por ejemplo, son 5 preguntas también con valores. Bueno, lo han hecho la gerencia académica. Y en el caso del foro temático, cuando tú ingresas, va a haber un editor de texto. Estas preguntas lo pegas ahí en el editor de texto y respondes, que también tiene que ver con valores. Y eso lo subes. Entonces ya te estoy enviando, te estoy mostrando, indicándote que ya lo que tú tienes que hacer. La primera autoevaluación ya lo pueden hacer. Revisen el video de hoy. Ya, revisen el video de hoy. A ver, vamos a ver